Getting your foot off my shoulder. Fue catalogado en el universo de la lucha libre como la octava maravilla del mundo. Un gigante de 2.24 metros de altura y con un peso de 520 libras, André el Gigante llegó a ser en su época de mayor popularidad una figura emblemática como curiosa. No obstante, su atractivo fue mucho más allá del ring. Con su actitud humilde y su inagotable carisma, André se alzó como uno de los deportistas más renombrados y reconocidos del mundo, convirtiéndose en un auténtico fenómeno cultural. Sin embargo, detrás de la figura célebre había un hombre cuyo físico, aunque lo catapultó a la fama, también se convirtió en su mayor maldición. Arribó a este mundo el 19 de mayo de 1946 bajo el nombre de André René Roussimoff. Fue el tercero de 5 hijos producto del matrimonio entre el búlgaro Boris Roussimoff y la polaca Marianne Stoff. Al nacer pesó 13 libras y no hubo signos de crecimiento anormal, al menos en los primeros años de vida de Dédé, apodo de infancia con el que era conocido. Su padre, como buen agricultor que era, no perdió tiempo en poner a sus hijos a trabajar, ya sea cortando la leña, cuidando el ganado o en otros menesteres del campo. A pesar de sus escasas posesiones materiales, la familia Roussimoff se caracterizaba por una profunda unión en medio de un ambiente armonioso. A los 7 años, André asistió a la escuela en el pequeño pueblo de Ussy-sur-Marne y para ese entonces su crecimiento físico empezaba a superar al de sus compañeros. A pesar de su condición, demostró ser un excelente estudiante en materias como matemáticas y también le gustaba interactuar socialmente. Superaba en altura a los demás niños, no solo a los de su grado, sino a los de cualquier grado. Destacaba en la mayoría de los deportes, especialmente en el fútbol, donde solía jugar como portero. Un dato curioso es que el famoso dramaturgo irlandés Samuel Beckett, vecino de la familia Roussimoff, era uno de los adultos que a menudo transportaba a André y a sus hermanos a la escuela. El irlandés y el pequeño gigante tenían una sorprendente cantidad de temas en común y los unía su amor por el cricket. André recordaría tiempo después que rara vez los dos hablaban de otro tema que no fuera el cricket. A la edad de 12 años, medía 1.91 metros de altura y su peso rondaba las 200 libras, dándole la apariencia de un hombre adulto. Su padre Boris descubrió que en la granja André podía hacer el trabajo de 3 hombres. Es así que, motivado por su padre, a los 14 años decidió no seguir estudiando y se unió a la fuerza laboral, convencido que lo aprendido en la escuela era suficiente para ganarse la vida como peón de trabajo. El trabajo físico, junto con el crecimiento acelerado y poco común de André, le permitió desarrollar una fuerza física que sorprendió hasta a sus familiares. Incluso se cuenta que llegó a levantar de costado un vehículo de la granja para que su hermano pudiera cambiar un neumático desinflado. A los 17 años de edad, el crecimiento descontrolado de André alcanzó un nuevo récord. Su estatura era de unos impresionantes 2.13 metros y su peso rozaba las 300 libras. Es en esta etapa donde estudia carpintería y posteriormente trabajó en una compañía que fabricaba motores para empacadoras de heno. Sin embargo, trabajar en una fábrica resultó ser más monótono e insatisfactorio que sus ocupaciones anteriores. Sin alternativas, regresó a laborar en la granja de su padre. A los 18 años, su fama de gigante ya había trascendido fronteras, llegando incluso a la mismísima ciudad de París. Robert Laguet, un promotor de lucha libre parisino, quiso comprobar por sí mismo la existencia de este adolescente. Se dirigió a la residencia de los Roussimoff y tras dialogar con André, convenció a sus padres de que él tenía un futuro prometedor en la lucha libre, lo que significaba una gran oportunidad para ganar mucho dinero. Ni corto ni perezoso, se trasladó a París y comenzó a aprender los fundamentos de la lucha libre, quedando bajo la tutela del promotor y luchador canadiense Frank Valois. Durante la noche entrenaba en un gimnasio de lucha libre y en el día trabajaba como transportista para solventar sus gastos en la ciudad. Ingresó al circuito de lucha en París con el nombre artístico de Jean Ferré.
Si bien la lucha libre profesional se caracteriza más por el espectáculo que por la competencia deportiva, tuvo que aprender los movimientos básicos, las caídas y los agarres que generan la ilusión de violencia y al mismo tiempo lo protegían de lesiones. Pese a ello, su avance fue lento debido a que, con su intimidante tamaño, era complicado encontrar rivales dispuestos a pelear contra él. Pero una ventaja de esto era que, con su gran fuerza, difícilmente perdería en el ring. En 1965, André recibió un aviso de reclutamiento para el ejército francés en tiempos de paz. A pesar de contar en ese momento con buena salud, no pudo unirse porque no había zapatos, ni uniformes, ni mucho menos literas lo suficientemente grandes para su estatura. De vuelta en París, André conoció al veterano Edouard Bietorkiewicz, mejor conocido por su apodo Edouard Carpentier, quien por varios meses lo ayudó entrenándolo para mejorar su desempeño en el ring. Asimismo, le aconsejó que intentara probar suerte en América del Norte, donde la lucha libre era mucho más popular que en Europa. Entretanto, André consolidaba su fama en el circuito europeo. Atravesó cada rincón del continente e incluso viajó a África, donde acumuló numerosos seguidores que quedaban asombrados por su imponente físico. En 1969 se aventuró a luchar en Nueva Zelanda y al año siguiente fue a Japón, donde compitió junto al luchador Michael Nador por el Campeonato Mundial en Parejas de la International Wrestling Enterprise. La pareja ganó el título, siendo este el primer triunfo importante que obtuvo André en su carrera. Estando en Japón, fue que visitó a un médico quien le diagnosticó que padecía acromegalia, la causa principal de su desmedido crecimiento. Este padecimiento se caracteriza por la producción excesiva de hormona del crecimiento por parte de la glándula pituitaria. Cuando los niveles de esta hormona se elevan considerablemente, se produce un agrandamiento anormal de los huesos. El doctor también le informó que las personas con acromegalia tienen una probabilidad de muerte entre 2 y 4 veces mayor que la población general y que la esperanza de vida se reduce entre 5 y 15 años si no reciben tratamiento. André mantuvo su diagnóstico en completo secreto. En vez de lamentarse que quizá le quedaban 20 años de vida o menos, adoptó esa actitud resiliente que la acompañó desde su infancia y se dispuso a llegar lo más lejos posible en su carrera de luchador. En 1971, teniendo un título de campeonato en su haber, siente que está más que listo para probar fortuna en Norteamérica, concretamente en Canadá. Allí se integró al circuito de lucha de la ciudad de Montreal, ganando rápidamente fama gracias a su tamaño y sorprendente agilidad en el cuadrilátero. Llegó a enfrentar a reconocidas figuras de la lucha libre canadiense como Killer Kowalski, Butcher Vachon y a quien fue su antiguo mentor en París, Frank Valois. Mientras luchaba en Canadá, André también aprovechaba para visitar Japón, donde seguía disfrutando de una inmensa popularidad. Fue nombrado novato del año y un año después, en mayo de 1972, tuvo su primera lucha de alto perfil contra Don Leo Jonathan, una de las leyendas de la lucha libre canadiense, apodado el Gigante Mormón, dado que medía casi 2 metros de estatura. El evento terminó con André siendo descalificado después de perder los estribos y tratar de estrangular a Don Leo. Varios de los luchadores que estaban en sus camerinos corrieron al ring para detenerlo, pero André los apartó a todos sin mucho esfuerzo. Si bien perdió la lucha y toda la escena que se armó sobre él no era real, le permitió crear el personaje que lo acompañaría por los próximos años, el de un gigante gentil que, si se enfurecía, se convertía en una fuerza imparable. Luego de este encuentro, André comenzó a explorar el sur de los Estados Unidos, destacándose como la atracción principal en las carteleras de la AWA, siglas de American Wrestling Association. Su gran oportunidad le llegó en 1973 cuando conoció a Vincent James McMahon, promotor estadounidense de la Worldwide Wrestling Federation, empresa precursora de la actual WWE. El primer paso fue cambiar el nombre artístico de Jean Ferré por André el Gigante. De igual forma, se decidió modificar su estilo de lucha en el escenario. Hasta entonces, André había demostrado un atletismo notable, pero ahora debía confiar únicamente en su abrumador tamaño para derrotar a sus contrincantes. El 26 de marzo de 1973 debutó en el aclamado Madison Square Garden de Nueva York.
ganando la lucha de aquella noche y convirtiéndose en una sensación inmediata para el público estadounidense. Vince J. McMahon, convencido del potencial de André como figura de entretenimiento, lo llevó en una extensa gira a lo largo de Estados Unidos. Donde quiera que fuera con la WWF, André estableció nuevos récords de ventas de entradas. A medida que su fama se propagaba más allá del mundo de la lucha libre, André empezó a recibir propuestas para salir en televisión. En 1976 se unió al elenco de El Hombre Nuclear, una de las series más populares de la época, interpretando al icónico monstruo Pie Grande. Aunque su aparición se limitó a solo 2 episodios, se cuenta que André disfrutó grabándolos. En junio de ese mismo año se llevó a cabo un evento que impulsaría aún más la carrera del gigante francés. El promotor y luchador japonés Antonio Inoki quiso legitimar la lucha libre ante la comunidad internacional y su mejor idea fue organizar un evento en el que se enfrentaría al mejor boxeador del mundo de esa época, Muhammad Ali. No obstante, para completar la cartelera decidieron agregar otra pelea, André el Gigante contra el boxeador Shock Webner. Webner, cuya carrera boxística fue la inspiración para la película Rocky, perdió estrepitosamente cuando André lo arrojó sobre las cuerdas fuera del escenario, consolidando esa imagen de invencible en el cuadrilátero. Se puede decir que, a finales de la década de 1970, nuestro personaje estaba en la cúspide de su carrera, pero a la par que su fama y fortuna crecían, también lo hacían sus dolores. Vivía en un mundo que no estaba diseñado para alguien de su estatura. Cada salida a la calle se convertía en una experiencia incómoda, llena de miradas indiscretas y comentarios que lo hacían sentir diferente. No había nada en el mundo que él pudiera usar sin problemas, desde un tenedor y un cuchillo hasta una silla o cama que le proporcionara esa comodidad que tanto anhelaba, por eso se refugió en el alcohol. Su problema de alcoholismo era tal que solía beberse más de 100 latas de cerveza o una veintena de botellas de vino en una misma noche. Esto era para él su único escape al tormentoso dolor que experimentaba producto de su enorme peso. En 1980 había una nueva generación de promesas de la lucha libre encabezados por una estrella en ascenso de nombre Terry Bollea, mejor conocido como Hulk Hogan. Los fanáticos exigieron un enfrentamiento con André y en agosto de 1980 se hizo realidad. En ese momento Hulk Hogan tenía el rol de villano. El combate lo ganó André y fue uno de los primeros de muchos enfrentamientos entre estas dos leyendas de la lucha libre. Sobre este primer encuentro, Hulk Hogan llegó a decir que sintió terror de enfrentarse a André y no era para menos. André y Hogan continuaron sus disputas a lo largo de la década de 1980, atrayendo grandes multitudes. A mediados de 1981, André se lesionó el tobillo en un combate que sostuvo contra el luchador Killer Khan, dejándolo fuera de combate durante varias semanas. Se volvieron a enfrentar en julio, pero la lucha terminó en doble descalificación. En noviembre, André derrotó decisivamente a Khan en un evento en donde el perdedor debía ser llevado al vestuario en camilla. En 1982, Vince J. McMahon vendió su empresa de lucha libre, ahora llamada WWF, a su hijo, Vincent Kennedy McMahon. Una de las primeras exigencias de Vince hijo fue que sus luchadores debían trabajar exclusivamente para la WWF. En el caso de André, McMahon todavía le permitió luchar en Japón. El gigante siempre llevó una buena relación con Vince hijo. Sin embargo, su salud se deterioraba cada vez más. Su cuerpo llegó al nivel en el que sus huesos podían fracturarse por su propio peso, y esto sucedió en 1983, por lo que André dejó nuevamente la lucha unos meses para recuperarse. A su regreso, trabajó con muchos talentos nuevos en el ring, llegando a poner al límite su rendimiento físico. Los efectos de la acromegalia se estaban agravando y el dolor en sus huesos y articulaciones era constante. Con todo y esto, siguió dando de qué hablar en la lucha libre. Por ejemplo, en el evento WrestleMania 2 del año 1986 mostró su superioridad al ganar una batalla real de 20 hombres, todos contra todos. Después de WrestleMania 2, se alejó de los reflectores para someterse a una cirugía de columna. Durante ese tiempo, participó en una película llamada La Princesa Prometida, que actualmente es considerada un clásico de culto.
Regresó a la WWF a inicios de 1987, pero esta vez con el rol de villano, algo que sorprendió a sus fans. Volvió para enfrentarse a su némesis Hulk Hogan, quien ya se había convertido en el luchador más popular de la empresa. La rivalidad entre estos dos llegó a su punto culminante en marzo de 1987, en el evento WrestleMania 3. Para entonces, André pesaba unas 520 libras y la tensión de semejante peso le provocó un dolor constante a lo largo de toda la lucha. A pesar de ello, dio lo mejor de sí para hacer que aquel encuentro contra Hulk Hogan fuera algo memorable, y sí que lo fue. Hulk Hogan derrotó a André con el conocido movimiento Body Slam ante un público eufórico que no esperaban que el gigante pudiera ser levantado. André continuó luchando regularmente en la WWF hasta 1992, enfrentándose a rivales como Macho Man Randy Savage, Ultimate Warrior y Jake the Snake Roberts. Para 1990 realizó varias giras en el circuito de lucha en México y Japón. André era propietario de un rancho en el pueblo de Ellerbe, Carolina del Norte. A medida que su salud se deterioraba, pasaba cada vez más tiempo allí. En sus últimos años ya no podía moverse ni realizar grandes movimientos sin experimentar dolor. Su lucha final la realizó el 4 de diciembre de 1992 en Japón. En enero de 1993 recibió la noticia del fallecimiento de su padre. Viajó a Francia para asistir al funeral, sin saber que nunca volvería a su rancho en Carolina del Norte. André René Roussimoff murió a los 46 años a causa de una insuficiencia cardíaca mientras dormía en un hotel de París el 28 de enero de 1993. En su testamento especificó que sus restos debían ser cremados. Tras su fallecimiento, su familia celebró un funeral con la intención de enterrarlo cerca de su padre. No obstante, cuando se enteraron del testamento, honraron su deseo final de trasladar su cuerpo a los Estados Unidos, donde fue cremado y sus cenizas fueron esparcidas en su rancho. Algo que pocos saben es que André, según su testamento, dejó todo su patrimonio a su única hija, Robin Christensen. Se sabe que Robin nació en 1979 y tuvo poco contacto con su padre, viéndolo solo unas 5 veces en su vida. A pesar de la distancia, Robin ha expresado públicamente su admiración por su padre y tras su fallecimiento se ha convertido en la protectora de su imagen y legado. André sin duda es recordado como uno de los luchadores más carismáticos de la lucha libre mundial. Fue el primero en ser incluido en el Salón de la Fama de la WWF de manera póstuma. Parafraseando a su némesis Hulk Hogan, André sentó las bases para la existencia de las leyendas de la lucha libre que marcaron nuestra infancia y adolescencia. ¿Qué tal te ha parecido esta biografía? Si te gustó, no dejes de dar tu like y de paso mira algunos de nuestros otros videos históricos.